Muy buenas tardes. Estamos nuevamente con los miércoles de actualidad. En esta oportunidad, nuestro invitado es el profesor Fabián Bayas, quien es politólogo por la Universidad de Nuevo México. Ha trabajado y trabaja en el Peruano, es jefe de la parte internacional de este importante diario nacional. Es profesor de universidades prestigiosas del país. Ha sido conferencista aquí en el país y en el extranjero y ha ganado varios premios con su especialidad. Para nosotros es un gusto tenerlo, poder conocer de primera mano de un experto sobre las elecciones de Estados Unidos y su repercusión en América Latina. Le damos la bienvenida a Fabián Bayas, quien gustosamente ha aceptado venir. Él enseñó hace mucho tiempo con nosotros en la Universidad San Ignacio, hará unos 10 años, pero felizmente agradeciéndole el cariño a nuestra casa de estudios y dándole la bienvenida. Creo que vamos a tener una tarde muy sustanciosa de conocimientos sobre la actualidad internacional. Muchas gracias y dejamos pase al profesor Fabián Bayas, quien nos va a ilustrar sobre el caso estadounidense. Gracias. Buenas tardes todavía. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un gran honor, digamos, volver a estar en contacto con mis amigos de la universidad, en el cual estudié casi por 15 años en esta universidad. Más que una exposición, yo quisiera tener un diálogo. En estos momentos estoy pasando al personal técnico, una diapositiva, y estoy haciendo una copia de la diapositiva para poder explicarle temas de guía. Seguro de que está muy interesado, pasando hoy en Estados Unidos. Fabián, un momentito, parece que se está acoplando los sonidos, no sé. Voy a dejarle a Alfredo que nos dirija, por favor, Alfredo. Alfredo. Estoy reactivando el audio, profesor. Igual si es que hay alguna falla puede ser de origen también. Lo estoy verificando ahorita. ¿Profesor Fabián? No, decía que lo está mandando por el correo de un enlace para que a ver si puede cargar las diapositivas. ¿Se puede? Sí, aún tenemos problemas con su audio, profesor. Se escucha bastante distorsionado. Ahorita lo voy a ver, pero ya, a ver, un momentito, por favor. Pegarte. Ahorita lo vemos. Disculpen, solamente son algunos ajustes técnicos, mientras que llega la diapositiva que les pensaba mostrar. Yo sé que algunos de ustedes están muy interesados en estos momentos, específicamente qué está pasando ahorita en Estados Unidos. Hoy, 4 de noviembre, todavía no tenemos claramente quién va a ser el siguiente presidente de la República en Estados Unidos. La razón es que el voto, ha sido tanta la cantidad de voto por correo que ha creado una especie de distorsión al momento del conteo, ¿no? Hasta este momento, hasta ahora, a las 6:17, es casi, aunque no lo quiero asegurar, pero la principal oportunidad lo tiene justamente el candidato demócrata Joe Biden, para poder ser el nuevo inquilino de la Casa Blanca para los próximos 4 años. Aparentemente, el presidente Trump va a querer objetar dichas elecciones. Los fundamentos, la verdad es que son muy dudosos,
Y tenemos actualmente, dentro del panorama político, la principal opción es justamente un cambio de gobierno en Estados Unidos que vamos a presenciar a partir del próximo año. ¿Qué significa un cambio de gobierno en Estados Unidos en la actualidad? ¿Va a cambiar las políticas estadounidenses con respecto a América Latina y en especial con el Perú? ¿Va acaso estar en mejores condiciones que en el actual gobierno? Vayamos a hacer un análisis comenzando con América Latina. ¿Cuál ha sido la relación entre América Latina y esta administración de Donald Trump el día de hoy? A ver, lo primero que quisiera decir es que Estados Unidos nunca ha tenido a América Latina como una prioridad dentro de su política exterior. Estados Unidos ha preferido en estos últimos años, ya sea gobiernos republicanos o demócratas, ha tenido su atención en países como Irán, como Corea del Norte, por tema de seguridad, y entre sus principales aliados están sus aliados europeos y Canadá y México. El resto del continente vamos a decir que es parte de lo que es la agenda perdida, la agenda en la cual no ha concentrado sus intereses, excepto en algunos problemas que podrían ocasionar su seguridad nacional. Uno de ellos es el tema de Cuba, que siempre ha estado presente, tal vez en los últimos 55 años. Segundo tema, nuevo, relativamente nuevo para Estados Unidos, es el tema de la relación con Venezuela. Y el tercer tema, que sí es recurrente ya, es el tema de narcotráfico. Esos son los principales temas que ha preocupado dentro de su política de seguridad. Cuba había tenido con el presidente Obama un acercamiento y una reiniciación de las relaciones bilaterales, pero el presidente Donald Trump nuevamente ha colocado en riesgo estas relaciones, ha retrocedido, ha dado nuevas sanciones, no tanto por querer que Estados Unidos tenga malas relaciones con Cuba, más aún se ha descubierto inclusive que el presidente Donald Trump, cuando era todavía empresario, tenía muchos intereses comerciales en Cuba, para explotar a Cuba. Sino, su interés ha sido tratar de poder beneficiar o tratar de mantener contento a la minoría cubanoamericana, que es uno de los lobbies o los grupos de presión más importantes en Estados Unidos. En el caso de Venezuela, realmente es un reto a su seguridad nacional. Lo consideran que Venezuela puede exportar la revolución chavista y por muchos años ha mantenido, digamos, tal vez los últimos 10 a 15 años, una relación bastante tirante, que llegó a su punto en este gobierno cuando el secretario de Estado, Mike Pompeo, amenazó con invadir Venezuela para poder implementar la democracia, cosa que no ha podido, para decir verdades, el Grupo de Lima. Los métodos diplomáticos para persuadir o disuadir al gobierno de Nicolás Maduro para que vuelva por la senda democrática que alguna vez tuvo Venezuela, han sido totalmente inútiles. Entonces, esa es una ocupación constante. Fabián, ¿me escuchas? No me Sí. ha llegado tu correo para que los chicos puedan ver el PPT. ¿Me lo podrías reenviar? Por favor. Así lo dejamos. ¿Ya? Bueno, entonces, ese es el segundo problema. El tercer problema es el narcotráfico. El narcotráfico ha sido un problema constante para Estados Unidos y es un problema que en este gobierno de Donald Trump se ha agudizado, específicamente con uno de sus máximos aliados, que es el gobierno de Colombia. Colombia es de lejos el principal aliado de Estados Unidos en el continente. Ahora tal vez disputado ese espacio con Brasil de Bolsonaro. Lo que ha sucedido en estos últimos años es que la producción de coca y de cocaína en Colombia ha aumentado
y esto ha originado un gran problema para la política de seguridad de Estados Unidos. Y el mismo Donald Trump amenazó al gobierno colombiano con sanciones si es que no disminuía los cultivos de coca y los envíos de cocaína. Esto es una llamada de atención a Colombia que inclusive podría prolongarse y ser extensivo al Perú si es que esto sucede en los próximos años. Hoy Estados Unidos es nuestro aliado, pero por encima de ello, el gobierno de Donald Trump ha privilegiado lo que es sus temas de seguridad nacional. Independientemente de los temas de seguridad nacional, están los temas de comercio. Si continúa un gobierno de Donald Trump, a nivel de América Latina, con excepción del día con México y con Brasil, con México porque tiene un tratado comercial que lo obligó a renegociar, que era el NAFTA por sus siglas en inglés, hoy México goza de muy buena relación con el gobierno de Donald Trump. Esto es algo inédito porque se pensaba que un gobierno del Partido Revolucionario en México, por ser un gobierno izquierdista, iba a tener malas relaciones. Pero ¿qué ha pasado? Andrés Manuel ha preferido, López Obrador ha decidido de una manera muy pragmática no atacar al gobierno de Estados Unidos, pese a que ha tenido muchos conflictos, ¿no?, con él. Y hoy podemos decir que eso es uno de los mejores aliados, el gobierno de López Obrador con el gobierno de Donald Trump. Lo que sí se vislumbra es un conflicto, y va a agudizarse el conflicto migratorio. Ese sí es un buen punto del conflicto bilateral, si es que continúa el gobierno de Trump y hay una continuidad en el gobierno americano. ¿Qué es lo que ha pasado? Donald Trump ha implementado políticas muy severas para controlar la migración ilegal y el paso fronterizo. Además de su conocido propuesta de lo que es la construcción del muro, que dividiría Estados Unidos en dos partes, que es rechazado por los países latinoamericanos y por el propio México, y su intento de Donald Trump de que esto sea financiado por México y no por Estados Unidos, ha implementado una política muy severa que se ha ganado críticas de grupos de derechos humanos como Amnistía Internacional, como American Watch, acerca de qué es lo que está haciendo con los inmigrantes. Para poder desincentivar la llegada de inmigrantes, lo que ha hecho el gobierno de Donald Trump es no permitir que la familia, tanto padres y hijos, se mantengan juntos. Ha separado a los migrantes que llegaban, a los adultos con los menores de edad. Y hay en estos momentos cientos de niños que no ven a su padre aproximadamente 2 años y están colocados, aparentemente, de acuerdo a los informes de derechos humanos, en especies de celdas pequeñas, donde van juntando a los niños migrantes que vienen principalmente de Centroamérica. Esto ha ocasionado un rechazo rotundo, no solo de estos grupos de derechos humanos, sino también de la oposición política demócrata en general. Este es el panorama que habría en América Latina si es que continuara en temas migratorios un gobierno de Trump. Quiero mencionar por último el tema económico y específicamente el tema de comercio. En América Latina el comercio con Estados Unidos se ha visto resentido en forma directa, pero no porque Estados Unidos no quiera comprar productos a América Latina, sino que hay un cambio de lógica económica mundial por 2 razones. La primera de ellas es que cada vez menos Estados Unidos compra materias primas a América Latina. ¿Por qué? Porque sus fábricas que antes tenía se están desplazando a otras partes del mundo. Esto es simplemente la globalización, donde tus factores de producción tienen que ir donde los precios cuesten menos. Y en segundo término,
es la guerra comercial que ha mantenido Estados Unidos con China. Esta guerra comercial, que yo creo que se va a agudizar más, ha conseguido que el comercio de toda la región ha disminuido ostensiblemente. Se ha resentido el comercio de Estados Unidos con América Latina y América Latina con el mundo en general y con China. Hay un efecto mundial de este conflicto comercial entre China y Estados Unidos. Entonces, este es el panorama de la continuidad económica. Ahora, si hablamos específicamente del Perú, el Perú ha mantenido en estos 4 años, vamos a decir, una relación, si no armónica, pero por lo menos es una relación complementaria. No ha tenido mayores conflictos con Estados Unidos, y la razón es porque nuestras economías son complementarias. No competimos con Estados Unidos en muchos productos. Nosotros le ofrecemos materias primas y Estados Unidos simplemente ha optado por comprar menos materias primas. Más aún, si hay un sector económico que se ha beneficiado de este comercio, después del Tratado de Libre Comercio en que firmado hace 11, 12 años entre Estados Unidos y el Perú, ha sido el sector agroexportador. Este sector agroexportador ha crecido notoriamente las exportaciones, sobre todo de paltas y de algunas frutas, de espárragos, que exportamos al mercado estadounidense. Y esto se debe porque también a nivel mundial hay un cambio de la lógica de comer productos naturales, ¿no? De buscar semillas que alimenten. Todo eso beneficia específicamente al mercado de los productos del sector agroexportador del país. Entonces, ese es el panorama que tenemos actualmente. Ahora, ¿qué pasaría si es que se cambia un gobierno demócrata? ¿Habría algunos cambios económicos? La verdad que serían bastante limitados los cambios económicos y políticos ante un gobierno demócrata, porque seguirá América Latina teniendo poco interés para la política exterior estadounidense. Tal vez mejoraría el tema comercial en el sentido que un eventual gobierno de Joe Biden comience a negociar, pero utilizando la diplomacia, utilizando los organismos multilaterales con China. Y esto le traería mayor calma al mercado mundial. Y eso sería muy beneficioso, no solamente para la economía de América Latina, sino específicamente para la economía del país, ¿no? Traer esa calma necesaria luego de esta tensión constante de este conflicto comercial entre Estados Unidos y China, que como ustedes ya saben, ha sido desbordado, porque ya no solamente es a nivel de productos comerciales, sino también el día de hoy también abarca productos tecnológicos, ¿no? El pedido expreso de Estados Unidos a los países latinoamericanos como Brasil para que no ingrese Huawei al mercado brasileño, para que no adquiera la tecnología 5G, es una imposición muy fuerte que está implementando el gobierno de Donald Trump con respecto a América Latina. Entonces, yo creo que no va a haber esos mecanismos tan impositivos, sino se va a utilizar la diplomacia, se va a utilizar los acuerdos, los pactos comerciales para poder salir adelante en general, la región. Entonces, yo creo que ese sí sería un cambio. Un segundo cambio sería el tema migratorio. Ahora, no estoy diciendo que ahora los migrantes van a ser aceptados abiertamente en Estados Unidos con un gobierno demócrata, no es así. Lo que va a ocurrir es que con un gobierno demócrata va a tener un trato más humanitario con respecto a los migrantes. El gobierno de Barack Obama, en sus 8 años de gobierno, ha sido un gobierno que ha expulsado en forma récord los migrantes, inclusive más que el gobierno de Donald Trump.
pero no se le puede negar que ha mantenido un trato humanitario con esos migrantes que llegaron hasta dicho lugar, hasta la frontera con Estados Unidos, buscando el sueño americano, ¿no? Pero la verdad que cualquier gobierno debe controlar sus fronteras y no puede mantener pues una política de fronteras abiertas y solamente tratar los casos de refugiados políticos verdaderos que ocurran que pueda aceptar por razones humanitarias, ¿no? Entonces, yo creo que sí va a haber un cambio. Un segundo cambio es que, como ya lo dijo Joe Biden, va a legalizar a 11 millones de inmigrantes, de los cuales hay un porcentaje muy importante de peruanos. Y eso también sería beneficioso para la economía del país, debido al fenómeno de la remesa. Las remesas que llegan al país aumentarían y también sería muy bueno para nuestra región. Y un tercer cambio, aunque más útil, es el tema del narcotráfico. Yo creo que un gobierno demócrata buscaría reactualizar la política de responsabilidades compartidas y no simplemente decir que como somos productores de hoja de coca, nosotros tenemos que solucionar el problema. El problema es de ambas partes, porque no habría producción de hoja de coca si no hubiera la demanda que existe actualmente en Estados Unidos. Por eso hay una política de responsabilidades compartidas. Bueno, este es en general el panorama ante un eventual cambio, que todavía no lo sabemos el día de hoy, entre la diferencia entre un gobierno republicano y un gobierno demócrata a partir del próximo año. Yo creo que aquí me quedaría y daría pasos tal vez a las preguntas que ustedes quieran hacer. Pregunten lo que desean, cómo funciona el sistema americano, qué se puede esperar en las diferentes áreas del país. Entonces, acá le doy el pase a las preguntas. Muy bien, muchas gracias. Yo lo que quiero hacer es animar a los asistentes a que, por favor, me hagan las preguntas vía chat. Gracias. Escriban, por favor, sus preguntas. Ahora, yo voy a lanzar mi pregunta, Fabián. Correcto. Escucho. Ok, profesor Espinosa, lo escucho. Está apagada mi... Fabián, ¿tú crees que el cambio va a ser, si ganase Trump, nosotros tendríamos mucho que perder o más bien mucho que ganar si él perdiese? Adelante. Bueno, yo creo que a América Latina y por la paz mundial, Trump se ha comportado de una manera consistente en desconocer todos los acuerdos internacionales, ¿no? Ha salido de la Organización Mundial de Comercio, ha amenazado con salir de la Organización Mundial de Comercio, ha salido de la Organización Mundial de Salud, ha salido de lo que es el TPP, que era este Tratado de Asociación de Asia-Pacífico, donde íbamos a gozar una alianza, solamente Perú y Chile eran los países de la región que íbamos a tener como aliados a Japón, Estados Unidos, y su salida de Estados Unidos nos ha perjudicado bastante porque era el gran atractivo para países como Japón, como Vietnam, como Corea del Sur, participaran en acuerdos comerciales y poder incentivar los acuerdos comerciales, ¿no? No es seguro que un gobierno de Joe Biden vaya a activar el TPP, pero creo que se está dando cuenta Estados Unidos que el salirse del TPP ha sido uno de los más grandes errores que ha cometido con Donald Trump. La razón es que ha dejado el campo libre a China para que pueda hacer negocios a través en forma bilateral y en forma general con los países del mundo. Entonces, al no participar Estados Unidos del TPP, hoy el TPP, China ha dejado abierto el camino para mantener muy buenas relaciones con América Latina, desplazando
por ejemplo, a muchos países de América Latina, inclusive el Perú, a Estados Unidos como su principal socio comercial. Hoy, para muchos países como Argentina, como Brasil, como Uruguay, como Chile, como Perú, China es el principal socio comercial. Entonces, yo creo que más tendríamos que ganar con un gobierno demócrata, pues, sobre todo por la paz social y por la paz, por la baja de tensión en el mundo, que nos ha mantenido bastante tensos y eso ha afectado a nuestra economía regional. Ahora sí, me están llegando las preguntas. Sí, por favor. A ver, Mayra Vázquez me pregunta, ¿qué se espera luego que muestren los resultados finales de la elección, ahora que Trump ya se autodecretó ganador? Es muy preocupante esto, porque Donald Trump, dentro de su personalidad, él siempre ha hecho lo que ha querido. Y ha pedido a la Corte Suprema que paralice el conteo de votos, específicamente en Michigan, donde estaba perdiendo, y Pensilvania. La verdad es que el peor escenario que se podía prever, que ganaran los demócratas por muy estrecho margen, se está cumpliendo. Y temo que podría estallar la violencia, y es muy preocupante porque Estados Unidos, esto ustedes conocen, hay diferentes grupos de extrema derecha que están armados. Y una manifestación puede ser vista como una provocación y ojalá que no ocurra actos de violencia, pero hay que estar muy atentos a esto y no provocar estos actos de violencia. Hay demasiada tensión y lamentablemente tengo que decirlo que es muy incentivado por el mismo presidente estadounidense, ¿no? En vez de pedir calma, ha sido uno de los presidentes que más ha incentivado. Así que ese es un escenario, espero que nunca llegue, pero es un escenario posible cuando se conozcan los resultados, ¿no? Y se confirme que Joe Biden ha ganado las elecciones. Siguiente pregunta. A ver. A ver, Gutiérrez, Barkel Gutiérrez me pregunta, ¿qué opinión tiene respecto a las acusaciones de plan de fraude y sus pedidos de recuento para el conteo de votos en estados clave? Miren, ya se preveía que podía existir esto. Yo creo que el recuento de votos es un derecho, ¿no? Solamente que, de acuerdo a las normas de cada estado, hay estados donde te pide que ya, el partido quiere recuento de votos, ya, pero usted tiene que financiarlo. Sería justo si es que no habría problemas, porque hasta el momento el pedido de recuento de votos y las acusaciones de fraude del presidente estadounidense es bastante atípico, ¿no? Porque en primer lugar dice a la Corte Suprema, ¿sabes qué? Corten seguir el cortejo de votos, porque hay un fraude. Sin embargo, no ha sustentado dónde está el fraude. O sea, ¿cómo puede hacer un pedido acusando de fraude sin el mínimo sustento de dónde está el fraude? El único fraude que hasta el momento se ha visto que está perdiendo, simplemente. No hay, porque él dice que se amaneció y vio las cifras cambiadas. Bueno, eso se llama matemáticas, ¿no? Eso es lo que ocurre cuando un candidato, y eso los cambios bruscos, creo que es importante señalar a qué se debe. Al comienzo comenzó Biden ganando en muchos estados porque lo primero que se ha contabilizado son los votos por correo. Y esto ya se sabía por las proyecciones que se hacían, que los demócratas eran los que más han utilizado de lejos el correo para enviar su voto. Entonces, los primeros votos han favorecido a los demócratas. Y después han comenzado a crecer los republicanos, inclusive en comenzar a liderar en estos estados claves, como hemos mencionado, ¿no? Y es en la noche que comienzan a llegar los votos claves, perdón, los votos por correo en estos estados claves del mismo 13 de noviembre, o sea, los votos de ayer. Entonces tenemos una secuencia en el inicio de votos por correo de muchos días.
votos presenciales y en el último lapso de tiempo, votos por correos el mismo día de votación, que ese es el día que se cerró los correos, se acabaron la votación y tienen que contabilizarlo. Por eso es que se observan estos cambios bruscos de opinión que ha tenido en los últimos horas. Se estima que los votos por correo que faltan por analizar, como ya lo dicen las encuestas, se inclinarían, y ahí lo pongo en condicional porque es muy riesgoso decir que Biden ha ganado, sino que lo que estoy diciendo es que tiene la primera prioridad para ganar, es que favorecerían justamente al candidato demócrata, ¿no? Entonces, lo puede hacer el presidente, nadie puede dudar del conteo, y el reconteo yo creo que le daría muy bien a la democracia, ¿no? No hay que temer, en tanto que no hay ningún sustento de haber habido un mal manejo de los mismos. A ver, más preguntas. A ver. Belén me dice cuáles han sido los principales beneficios que ha traído el gobierno de Trump a Estados Unidos. Esa es una buena pregunta porque yo creo que la reducción de impuestos en Estados Unidos, que ha sido una de las banderas, ha beneficiado sobre todo a los empresarios estadounidenses. Yo creo que están muy contentos, sobre todo aquellos que no han pagado impuestos, inclusive el mismo Donald Trump, ¿no? Saben ustedes que una investigación hecha por el New York Times hace más o menos un mes, se descubrió que Donald Trump en los últimos 4 años solamente había hecho $750, había pagado de impuestos, pese a la enorme cantidad de dinero que ha recibido. O sea, no ha pagado impuestos el mismo presidente de la República. Un profesor, una enfermera pagan mucho más impuestos. Yo cuando trabajé en Estados Unidos he pagado más impuestos que el presidente estadounidense. Entonces esto realmente es algo que lamentar en ese sentido, ¿no? Ahora, no quiero decir que le ha ido mal a Estados Unidos con Donald Trump en el aspecto económico hasta diciembre del año pasado. Para decir verdad, la situación económica buena de Estados Unidos viene del gobierno de Barack Obama. El desempleo estaba cayendo y ha continuado cayendo en los primeros 3 años del gobierno de Donald Trump, hasta que vino la pandemia en enero de este año, ¿no? La pandemia ha sido realmente el factor desequilibrante de la economía, y en el segundo trimestre de este año Estados Unidos cayó más de 31%, su PBI en general, ¿no? Una cifra nunca visto antes, ¿no? Aunque se ha podido recuperar en el tercer trimestre, pero todavía está muy lejos de recuperar la economía a una situación pre-pandemia. El gran peligro que tiene Estados Unidos es que la pandemia continúa, ¿no? Y la irresponsabilidad que ha tenido en el manejo de este tema de Donald Trump ha impedido que los estadounidenses puedan enfrentar, pese a tener tantos recursos científicos, médicos, de medicinas, ¿no? Como primer potencia mundial, no ha podido controlar la pandemia. Miren ustedes, Estados Unidos conforma el 3% de la población mundial. ¿Saben cuánto tiene de muertos y de contagiados? El 20% de todos los contagiados y de los muertos en el mundo viene de Estados Unidos, 1 de cada 5, pese a que solamente tiene 3% de la población mundial. Y esto revela un pobre manejo de la epidemia en sus instituciones, ¿no? Entonces, digamos, estuvo muy beneficiado con las políticas económicas Trump, sí, pero la verdad es que eso ya venía del gobierno también de Barack Obama. A ver, siguiente pregunta. Si Trump gana, ¿cree que si Trump gana, Trump mantendrá su guerra comercial? No lo dudo, que va a mantener. Miren, la guerra comercial perjudica a todo el mundo, pero Donald Trump no le tiembla la mano perjudicar a todo el mundo por un tiempo si es que esto luego va a tener beneficios económicos. Más aún, lo que yo creo es que esta guerra comercial con China va a agudizarse y no solamente
va a ser una guerra comercial a nivel de comercio, sino también en tecnología, como ya lo es, cuando prohibió los productos Huawei, cuando prohibió, por ejemplo, su TikTok, señores, los ha cerrado en Estados Unidos, ¿no? Y está obligando que una empresa estadounidense lo compre, porque no quiere ningún tipo de poder blando. En relaciones internacionales, poder blando es ese poder de atracción que tienen los países. Entonces lo ha cerrado totalmente. Y sino lo que yo creo que el próximo escenario que ya se veía y que ya se había venido con Brasil, lo mencioné, es que va a prohibir que terceros países, que considerados aliados de Estados Unidos, adquieran tecnología de China. Y eso sería un grave atentado a nuestra propia soberanía, porque nosotros tenemos todo el derecho de elegir quiénes son nuestros aliados y nuestros socios comerciales, ¿no? Y sería totalmente injusto, ¿no? A ver, ¿de qué tan seguro, dice a Madis Laguna, de invalidar estas elecciones por las declaraciones de Trump? No, no creo que la van a invalidar si es que no hay una causa, y hasta el momento no ha presentado ninguna Trump. Entonces, no hay ninguna relación. O sea, el presidente es el presidente, el poder judicial es poder judicial. Ahora, ten en consideración lo siguiente. No es que en Estados Unidos hay como una OMPE que organiza todas las elecciones del país y hay una especie de presidente de la OMPE, ¿no? Que organiza y es responsable. En Estados Unidos hay 50 OMPEs. O sea, cada estado tiene su propia autoridad electoral. Entonces, la autoridad electoral decide. No decide cuándo van a votar, pero sí decide cómo van a votar, porque todavía hay algunos que marcan boleta, otros son boleta electrónica, hay otros que marcan con el dedo, o sea, hay 10 o 15 formas de votar y cada estado en forma autónoma decide. Decide cómo es el conteo, decide cómo lo publica en forma autónoma. Entonces, es muy difícil que haya una paralización general del conteo o invalidación general del conteo, si no es muy cementado, ¿no? En general, ¿no? Entonces, no hay ningún tipo de seguridad. Lo máximo que puede haber, yo creo, a mediano plazo es que a pedido del personero republicano se vuelva a contar algunos estados. Y como no ha habido ningún problema manifiesto, ¿no? Y ahí yo temo que pueda haber algo de violencia, que se pueda crear una causa en forma artificial. Eso yo creo que sí hay una posibilidad de eso. Se proceda a reconteo de votos, pero está dentro de las normas electorales. No le veo ningún tipo de llamada de atención, ¿no? Buenas noches. ¿Cómo influye, habla Pablo César Durán, y qué beneficio crearía al Perú y América Latina si ganaría las elecciones Joe Biden? Creo que lo había mencionado ya. A nivel migratorio, la aceptación de 11 millones de migrantes ilegales, como ya lo prometió, permitiría que esos migrantes ilegales, que los cuales hay un porcentaje de peruanos, dieran la remesa necesaria, pudieran trabajar en Estados Unidos sin la remesa, eso beneficiaría. Beneficiaría que se calme la tensión del comercio mundial y eso también sería un segundo beneficio a nivel comercial. Y el tercero es que al haber menor tensión mundial, el comercio con Estados Unidos yo creo que aumentaría en general, ¿no? Entonces, había un respeto más por el multilateralismo antes que la presión, la fuerza que emplea Juan al momento de tomar una medida con respecto a América Latina. Andrés Vidal me dice, ¿qué cambios había en la relación de Estados Unidos con Perú si gana Biden? Me repite la pregunta, ya creo que había contestado. Alice me dice, ¿en qué se diferencian los dos partidos que propone Biden y que propone Trump? Bueno, es una pregunta bastante general. Así que ¿en qué aspecto lo puedo tomar? Lo puedo tomar con respecto a América Latina, la pregunta, porque la verdad que proponen cosas muy diferentes. Por ejemplo, los impuestos a nivel de lo que es dentro de las personas de Estados Unidos. Trump apoya todo lo que es la disminución de los impuestos. La verdad que los principales beneficiados han sido los grandes empresarios de Estados Unidos con esto, sus amigos de Trump. Y él dice que es para todos, es cierto, pero más beneficiados es
los amigos de Trump, ¿no? O sea, que son empresarios que manejan alta cantidad de impuestos. En cambio, Biden ha dicho que va a aumentar el impuesto a los grandes empresarios que ganan mucho dinero para poder dar mayor ayuda social a los más pobres dentro de Estados Unidos. Esa es su propuesta. Una segunda diferencia tiene que ver con lo de conservador y liberal, que es un término que me explica mucho por qué ha perdido los demócratas en Florida, ¿no? Trump domina todo lo que es el voto conservador. Ojo, no estoy diciendo que en los demócratas no hayan conservadores, sino que la mayor parte de los conservadores en Estados Unidos, que tienen como bandera, por ejemplo, no el aborto, no al matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿no? No a una serie de libertades que daba o no ayuda a las personas que se embarazan en corta edad, son parte de una agenda conservadora. Mientras que los liberales apoyan el aborto, apoyan el matrimonio de personas del mismo sexo, apoyan medidas medidas sociales, de apoyo económico, por ejemplo, para las adolescentes embarazadas, ¿no? Entonces, he ahí la gran diferencia que ocurre a nivel de esta agenda, que yo creo que ha sido una de las agendas olvidadas y que se diferencian en Estados Unidos lo que son los republicanos con los demócratas. Ojo, no estoy diciendo que todos los republicanos son conservadores, porque también hay un pequeño grupo de republicanos liberales, pero sí la mayoría está ahí. Así como en los demócratas, la mayor parte son liberales, pero también hay un sector que es conservador, ¿no? En general. A ver, siguiente pregunta. Mayra me da las gracias. Rivero dice, ¿por qué es tanta la expectativa en Estados Unidos a diferencia de otros países? ¿De qué forma influyen otros países en Perú en el modo de las elecciones electorales? Bueno, las elecciones en Estados Unidos no solamente es importante para el Perú, sino es importante para todo el mundo, porque estamos hablando de la primera potencia mundial, cuyas relaciones, como ya le he estado manifestando, con China ha perjudicado el comercio mundial. Imagínense ustedes una guerra entre Estados Unidos y Corea del Norte. Va a afectar al mundo entero, ¿no? Imagínense ustedes barreras arancelarias que implemente, como ya lo está haciendo, al acero. Va a perjudicar a países de América Latina que producen acero como Brasil y Argentina. Entonces, lo que pasa en Estados Unidos, en un mundo globalizado, cuando los intereses comunes existen, repercute en todos. O sea, hay una repercusión en todos los actores. Por eso es importante lo que pasa en Estados Unidos y debemos estar muy interesados y muy bien informados, ¿no? En general. Sigamos con las preguntas. ¿Quién tiene más posibilidades de ganar en los candidatos? Alice Giselle Villamonte. Mira, estaba revisando el Washington Post de hace unas horas antes de ingresar, porque intuía que iba a haber algunas preguntas en esta hora. Hasta esta hora, yo creo que Joe Biden, el demócrata, tiene la primera opción para ganar. Pero para eso tiene que asegurar ganar 2 estados. Arizona, que tiene 11 electores, y Nevada, que tiene 6 electores. Si consigue ganar en esos 2 estados, que dan un total de 17 electores, va a llegar a 270 electores o delegados, suficiente para ganar las elecciones. Es por eso que está tan nervioso Donald Trump, está lanzando palabras de fraude, esto de que aquí ha habido gato encerrado, acusaciones de este tipo, ¿no? Hasta este momento vamos a decir que hay una tendencia a que va a ser el candidato demócrata el próximo presidente de la República si es que no ocurre algo serio y grave en estos momentos. Entonces, sí, es lo más importante, la diferencia. Vamos a decir que de 4 alternativas, así lo ha resumido CNN, 3 la tiene en estos momentos Biden y 1 la tiene Trump. O sea que no está totalmente definido las elecciones, pero sí tiene la primera chance. Ok.
Luego dice, ¿no? ¿Qué opina usted? A ver, no, dice, ¿es cierto que China pudo hacer más daño a Estados Unidos que Estados Unidos a China? Bueno, con el virus sí, señores. El virus ha sido, el coronavirus ha decidido el futuro político de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos quería dañar a China y finalmente, por un acto fortuito, porque no ha sido voluntario, la llegada del coronavirus ha sido totalmente letal para los intereses de Estados Unidos y específicamente Donald Trump. Bueno, y eso lo está sufriendo todo el mundo, ¿no? El virus que nació en esta ciudad de Wuhan, ya saben ustedes, transmitido de un animal a un hombre, ha sido un hecho totalmente fortuito y ha puesto en relieve lo delicado que es la especie humana, ¿no? En general. Entonces sí, es cierto eso, ¿no? ¿Qué opina usted de las acusaciones que le dieron alguna vez a la CIA la venta de armamento y encubrimiento hacia los carteles? ¿Qué opina usted de las acusaciones que se le dieron alguna vez a la CIA de la venta de armamento y encubrimiento hacia los carteles? Bueno, la CIA, con la CIA nunca se sabe, porque hay veces se infiltran y necesitan mantener armas para poder mantener políticas específicas, ¿no? Aquellos que siguen la política del comportamiento de la CIA, por ejemplo, en el gobierno de Reagan, era muy complejo, porque terminando de armar a Irán, por ejemplo, ¿no? Para que liberen a los prisioneros que mantenía en la embajada de Teherán, en forma secreta. Lo que hizo el gobierno de Reagan es financiar a los contras nicaragüenses para que enviaran las armas desde ahí. Entonces, muchas veces no se sabe a dónde va el dinero y los recursos, y esos recursos son muy escondidos. Y generalmente utiliza enemigos de Estados Unidos para hacer esas transacciones y que no cause ningún tipo de sospecha dentro del mismo mecanismo. Por ejemplo, en el gobierno de Reagan, el Congreso le había prohibido financiar a los contras nicaragüenses. Sin embargo, para llegar hasta ahí empleaba a grupos narcotraficantes, ¿no? para que le den armas a los contras nicaragüenses. Entonces tenemos esos escenarios posibles en general. Biden ya ganó Arizona. Hasta el momento todavía falta el conteo, pero todas las tendencias, mira, hasta antes de ingresar a la reunión era Fox News el único que le daba como seguro a Arizona. New York Times, Washington Post, CNN, todavía no le querían dar a Arizona, pero sí mantenía una ventaja muy significativa. Todavía no se sabe el futuro de Arizona, pero el único medio de comunicación, Fox News, que es más republicano que demócrata, le está dando como ganador a Arizona. A ver, sigamos con las preguntas. ¿Cree que suceda una guerra armada entre China y Estados Unidos? ¿Quién cree que gane? Es una pregunta bastante difícil. Yo creo que no va a escalar una guerra armada de frente. Tal vez sea como la Guerra Fría, que utilizaron terceros países para ejercer ese conflicto entre China y Estados Unidos. Una guerra armada sería una guerra nuclear y la verdad que sería una catástrofe mundial, ¿no? No creo que lleguen directamente a una guerra mundial, pero sí podrían utilizar a terceros países para poder medir fuerzas e influencia en el mundo en general. Giancarlo escribe, buenas noches, si pierde las elecciones Donald Trump, ¿cree que volverá a buscar postular un nuevo presidente o otro cargo público? O si pierde, se dedicará solo a las empresas y a los hoteles. Mira, tiene que ver mucho la edad aquí. Y Donald Trump no es un joven, tiene 73 años, si mi memoria no me falla. Entonces, 4 años más tendría 77, 78 y gobernar hasta los 82 sería muy difícil. Lo que todo el mundo está hablando en Estados Unidos es que va a ser su hija la que podría ser Ivanka Trump, la que podría ser la candidata presidencial. No ha pasado desapercibido que en las manifestaciones republicanas ha aparecido
Ivanka 2024, ¿no? O sea, algo así, ¿no? En general, ¿no? Entonces, podría haber que no ser directamente él, porque ya la edad, sino sería su hija como una candidata. Porque la razón que podría sustentar esto es que los políticos republicanos dentro del partido están bastante desgastados. Es por eso que optaron en esta oportunidad por digamos, una persona que ha venido fuera del sistema, ¿no? Político en general, y no dentro del sistema político, ¿no? Entonces, podría ser más que todo su hija Ivanka la posible candidata presidencial para las próximas elecciones, no tanto él, más que todo por la edad, ¿no? Buenas noches. Ya, eso, Aramis me dice, según Google, pude ver que Biden solo le falta 6 para ganar los 270 que sería ganador. ¿Es válida esta información? Si se considera que Arizona ha ganado, como la tenencia es, solamente le faltaría Nevada. Esos serían los 6 delegados para ganar, para que llegue a 270. Justamente en la diapositiva que tenía, que no lo pude llegar a alcanzar, explicaba un poquito de esto. Allá son 538 los delegados de la Asamblea que se van disputando por estado. Entonces, de acuerdo al peso demográfico, cada estado representa una cantidad de delegados. Arizona era, por ejemplo, 11, que ha ganado, y le faltarían 6 que justamente va liderando en Nevada. Si se confirma el triunfo de Nevada, que estaba al 86% hace unas horas, no sé si ha aumentado, si se confirmaran, creo que ya sería el próximo presidente Donald Trump y veríamos un cambio, como ya hemos explicado, en la política exterior estadounidense. Bueno, entonces contesto ahí a Aramis. No sé si habrá otra pregunta, tenemos más tiempo, quisiera... Yo lo que te diría, te agradezco. Una pregunta más, ¿no? Porque la gente está con ganas, que quieren preguntarte, por favor, regálanos una pregunta más, Fabián. Correcto. A ver si alguien quiere preguntar o ya está hecha la pregunta. Estoy esperando la llegada. Ya llegó. Muchas gracias. Muy interesante la información brindada. Julia Castillo. Gracias, Julia. Gracias por tu palabra, Julia. A ver, puede hacer otra charla para seguir preguntando. Qué lindo. Bueno, para que veas, es un aplauso. Nosotros queremos darte las gracias, querido Fabián. Ha habido problemas técnicos que la próxima vez no habrán y esperamos pues que nos has ayudado a entender un poco la complicada vida política de los norteamericanos, ese sistema de votar muy diferente al nuestro y cómo lo que ocurra allá repercute en nuestras tierras, repercute en nuestra economía y también en lo que vamos a pensar y en hacer. Te damos las gracias, Fabián. Estamos muy a gusto. Esto es los miércoles de actualidad, que siempre invitamos a un expositor de tu talla y invitamos a todos a que nos sigan, por favor, en los jueves culturales y en los viernes de recital. Muchas gracias y le damos verdaderamente un aplauso virtual a nuestro expositor que con mucho cariño preparó un PPT, pero por medidas técnicas de sus sofisticados sistemas no es compatible con el nuestro. Muchas gracias, Fabián, y nos vemos. Un aplauso para Fabián, por favor. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, Fabián. Muy agradecido, muy agradecido. Chao. Gracias a Susana, a Mónica, a Alfredo. Sí, sí, gracias por todo el apoyo. Muchas gracias. Muy reconocido, Fabián. Buenas noches. Buenas noches.